Esta mañana vamos a retomar nuestro estudio sobre la familia y particularmente nos enfocaremos una vez más en el rol de la mujer dentro del hogar. Algunas hermanas ya el día miércoles me decían, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de los varones? Viene en camino, no se preocupen. Les invito a abrir sus Biblias entonces a Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24, Efesios 5, del 22 al 24, donde leemos: las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos, y agrega, en todo. Este es un imperativo bíblico para cada mujer cristiana. No es una opción, no es una alternativa, no es una sugerencia, no es una ocurrencia del apóstol Pablo en su carta. Este es un mandamiento de Dios a las mujeres. La mayoría de las mujeres de hoy no lo entienden y tristemente muchas mujeres aún cristianas tampoco entienden el espíritu ni el contenido de este mensaje. Mujeres cristianas que se han criado en esta sociedad y han, a través de la absorción, han adoptado los valores de esta sociedad moderna, les cuesta aceptar un mensaje tan claro como el que se nos presenta acá. Gracias a Dios que existen mujeres cristianas que entienden su lugar dentro del hogar y lo expresan también. Estaba leyendo un artículo donde esta hermana en Cristo, Laura Miller, una escritora cristiana, expresa lo siguiente: fui creada para ser ayuda idónea. Ese fue el propósito expresado en Génesis 2:18, cuando Dios le dio al hombre su mujer. Así es como cumplo de manera perfecta mi propósito como ser humano. Cuando estoy siendo una ayuda idónea a mi esposo, estoy cumpliendo de manera perfecta mi propósito como mujer. Al ser ayuda idónea, no soy menos que mi esposo como persona. Mi feminidad ciertamente no estorba a Dios en su diseño soberano de llamarme a sí mismo como hija, ni me liga a una relación de menor calidad con Él. De hecho, la Escritura demuestra que Dios no consideró mi sexo cuando me salvó, ya que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón, porque todos vosotros, dice Pablo, sois uno en Cristo Jesús. Bien dicho. Una cosa es ser llamado a la salvación, donde Dios no hace distinciones de sexo, y otra cosa es ser llamado a una función, a un papel, a un rol particular dentro de la familia, y eso es lo que Dios ha hecho. La mujer fue llamada a ser ayuda idónea, no proveer el liderazgo del hogar, sino seguir. Pero ¿qué clase de mujer es el prototipo de la mujer moderna que observamos en todos lados? Piensen, revistas, programas de televisión, comerciales, cinematografía, radio, cuando vamos al mercado, cuando caminamos por las calles, cuando visitamos el centro comercial. Ayer estaba dando una vuelta por ahí, recordando lo que estaba meditando en lo que estaba enseñando, y me puse a observar en detalle, y realmente la mujer moderna de hoy es una mujer muy distinta a lo que Dios presenta como la mujer virtuosa. La mujer moderna es una mujer independiente que compite en cada esfera con el hombre, se enfoca en ella misma, en su figura, en su cuerpo, su carrera, no se somete a su marido,
demanda igualdad en todo. En algunos casos tiene relaciones ilícitas con hombres sin que a nadie le moleste mucho, tristemente, y a menudo su matrimonio termina también en divorcio. Esta mujer, como dije, es muy distinta a la mujer virtuosa que nos presenta, por ejemplo, Proverbios capítulo 31, versículo 10, donde nos dice: mujer virtuosa o hacendosa, ¿quién la hallará? En otras palabras, es difícil de hallar. Es lo que este pasaje asume. Su valor supera en mucho al de las joyas. Proverbios 31, 10. Los versículos del 10 al 31 de este pasaje describen la identidad de una esposa ideal. Esta es la mujer que agrada a Dios, y es un ejemplo, como vemos en el pasaje, como ama de casa, madre y miembro de la sociedad en que vive. Matthew Henry, un comentarista cristiano bíblico, refiriéndose a la mujer de Proverbios 31, dice: este es el espejo para todas las mujeres cristianas. Imagínense. Mírate en ese espejo y puedes observar en cuánto te pareces a esa mujer. Sin duda es un modelo para toda mujer cristiana. Es importante notar el paralelo que existe en lo que el autor de Proverbios 31 enseña y las virtudes, mejor dicho, de una esposa cristiana en el Nuevo Testamento. Los paralelos son realmente sorprendentes. Con eso en mente, regresemos ahora a Efesios, capítulo 5. La materia de la sumisión. Efesios, capítulo 5. O el tema de la sumisión. La última vez hablamos del tema de la sumisión en términos generales y pudimos observar varios pasajes a través del Nuevo Testamento donde los autores hacen hincapié en el hecho de que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Hoy veremos rápidamente la manera de la sumisión, en otras palabras, cómo la esposa debe ser sumisa, el motivo de la sumisión, por qué, el modelo de la sumisión, quién ejemplifica esta sumisión y la magnitud de la sumisión, cuánto debe someterse la esposa, y terminaremos viendo la manifestación de la sumisión, en qué formas prácticas la sumisión en el hogar se demuestra. Comencemos hoy con la manera, el versículo 22 del capítulo 5. Nos dice que la mujer debe estar sujeta a su marido y agrega, como al Señor. Como al Señor. La Biblia definitivamente enseña que la respuesta que una esposa debe tener, una esposa cristiana, a su marido, es la misma respuesta que ella tendría a su Señor, el Señor Jesús. Y dijimos la última vez que no importa qué clase de marido uno tenga, una mujer tenga, sea bueno, mediocre o definitivamente malo. El punto no es ese, el punto es la actitud de la mujer para con su esposo. Es uno de sumisión y dice que debe someterse como al Señor. Esta es una obligación que la mujer cristiana tiene, de someterse a su esposo como al Señor Jesucristo. Alguna mujer dirá, bueno, eso es fácil decirlo. Por supuesto que es fácil decirlo. Y alguna responderá, bueno, pero hermano Teófilo, usted no conoce a mi esposo. Definitivamente yo no conozco a su esposo. Y podrá decir, bueno, para mí es fácil someterme al Señor Jesús, pero es muy difícil someterme a mi esposo. El punto es que estoy de acuerdo que no es fácil someterse al esposo como uno se somete a Jesucristo, pero el punto es lo siguiente, que aquella mujer que dice yo me someto a Jesucristo, si no se somete al esposo, está contradiciendo la afirmación previa. En otras palabras, ¿cómo es posible que me someta a Jesucristo y no me someta a mi esposo? Son contradicciones. ¿Me explico? Eso a modo de comentario. Veamos el motivo de la sumisión en el versículo 23, rápidamente. El motivo de la sumisión en el versículo
23 nos dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Debe someterse a su esposo porque el marido es la cabeza de la mujer. Es lo que dice ahí. Y noten que Pablo da un razonamiento o un motivo que se remonta a la creación. Adán fue creado primero y después su esposa fue creada, en segundo lugar, como ayuda idónea a él. Adán fue hecho cabeza del hogar y Eva fue hecha ayuda idónea. Y nos dice acá que el motivo que debemos someternos, o las mujeres se deben someter a sus esposos, es porque Dios le dio al esposo el rol, el papel de ser cabeza del hogar. Cabeza del hogar. Así como el cuerpo se somete al cerebro, estamos hablando de términos físicos, el cual es la cabeza, por diseño de Dios. De la misma manera, la esposa debe someterse entonces a su esposo como cabeza del hogar. No todo cuerpo tiene la mejor cabeza, ¿no es cierto? Sin embargo, todo cuerpo se somete a la cabeza. Responde a la cabeza, no actúa independientemente de la cabeza. Un cuerpo que no responde a la cabeza es una tragedia. Lo podemos observar en aquellos que aún dentro de nuestra gran congregación tienen problemas con el dominio y el control de su cuerpo, donde el cerebro manda ciertos impulsos al cuerpo, pero el cuerpo no responde. Eso se llama parálisis cerebral o paraplegia. Y hemos observado a estos hermanos en nuestra congregación. De la misma manera, tratemos de usar esa ilustración para ver el dislocamiento que existe en un hogar cuando la mujer que se fue colocada en ese lugar para someterse a la cabeza no lo hace. Movimientos fuera de control. En otras palabras, es una relación anormal. Anormal. Entonces Pablo dice, la razón o el motivo es porque Dios colocó al esposo como cabeza del hogar. Ahora el modelo. El versículo 23 también nos da el modelo, nos dice, Cristo es la cabeza de la iglesia y de esa manera entonces la mujer debe someterse, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La mujer debe someterse a su marido, así como la iglesia se debe someter a Cristo. No es difícil de entender. Lo difícil es aplicar esto, ¿no es cierto? Es muy difícil, es muy fácil de entender. La iglesia no tiene la opción ni puede vivir independientemente de su Señor y Salvador. Nos dice el versículo 23 que la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando como iglesia nos sometemos a nuestro Señor y lo hacemos con gozo, porque Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Él nos fortalece, Él nos libera. El diseño de Dios para el hombre es que sea protector, guía, proveedor de su esposa. La esposa debe someterse humildemente a esa protección y a ese cuidado de su esposo. Ese es el modelo. Como la iglesia se somete a su Salvador Cristo. Ahora veamos la magnitud. ¿Hasta dónde debe la esposa someterse a su esposo? Aquí está la magnitud. Nos dice el versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en algunas cosas, las más importantes, ¿no? Nos dice ahí que en todo. En todo. El hermano debe estar bromeando, alguna hermana estará pensando, ¿no es cierto? Es lo que dice el apóstol Pablo y no creo que el apóstol Pablo está bromeando en este sentido. Sin embargo, hay una excepción a esta regla o a este principio, ¿se acuerdan? La vimos la última vez. La excepción bíblica a este mandamiento es cuando el esposo desea que su esposa haga algo que va directamente en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. En ese momento, la esposa entonces tiene que optar
por obediencia. Es menester que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esa es la excepción. Ahora, la pregunta que ocupará la mayor porción de nuestra discusión, de nuestra reflexión esta mañana, es cómo es que se manifiesta esta sumisión, cómo es que se observa esto en términos concretos, prácticos. Vamos a Tito. Tito, la epístola de Pablo a Tito, particularmente el capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice así: Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, aquí está otra vez, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y el versículo 6 comienza a hablar de otro grupo, que son los jóvenes. Pero en este pasaje de Tito 3 al 5, encontramos instrucciones muy específicas, son instrucciones que afectan a dos tipos de mujeres. Las califica el apóstol acá como mujeres ancianas y mujeres jóvenes. ¿Quiénes son las mujeres ancianas? ¿Cuántos años tienen estas señoras? Muchas hermanas están ya prestando atención a ver a qué se refiere esto. Particularmente se refiere a personas o mujeres que ya habían criado a sus hijos y habían concluido esa etapa de responsabilidad como madres y esposas. Vamos a 1 Timoteo 5, donde nos ayuda a aclarar la identidad de estas hermanas. Capítulo 5 de 1 Timoteo, por ejemplo, en el versículo 3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Y fíjense el 9 y el 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos. Esto nos ayuda a entender. Este pasaje nos está refiriendo a estas hermanas ancianas, servidoras, que tenían cierta responsabilidad en la iglesia. Eran hermanas maduras en términos morales, espirituales, de buen testimonio. En algunos casos viudas, en 1 Timoteo 5 eran viudas, que ya han pasado por la etapa de criar hijos, que tienen un ministerio entre los creyentes de la iglesia y que por lo menos son de 60 años de edad. Entonces, fíjense, las menores de 60 años son consideradas jóvenes. ¿Les gusta eso? Miren, varias hermanas inmediatamente comienzan ahora a prestar atención. Este sermón comienza a interesarme ahora. A ver qué más nos dice el pastor. Muy bien. Entonces, si usted es menor de 60, es joven. Imagínense, esa es la declaración del apóstol. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de estas hermanas maduras, pero jóvenes? Pero estamos hablando en particular de las ancianas, ahora sí que son por arriba de 60. ¿Cuál es su responsabilidad? Conducirse de una manera piadosa y convertirse en mentoras, guías, consejeras de las hermanas más jóvenes. Maestras del bien, dice ahí, maestras de lo bueno. La palabra es kalo didaskalos, griego, ¿no? Kalo didaskalos. Kalo es bueno en griego, didaskalo es maestro. Entonces son maestras de lo bueno. No se refiere aquí, por supuesto, a enseñar dando clases o talleres o seminarios, sino a enseñar informalmente en el diario vivir, por medio de su ejemplo, por medio de sus palabras, en el contexto de relaciones interpersonales con hermanas más jóvenes. ¿Qué es lo que van a enseñar? Fíjense el versículo 4, nos dice acá que deben enseñar, que enseñen o exhorten. La palabra es sofronizo,
que quiere decir enseñar a tener dominio propio, sofronizo. Me hace acordar de una palabra nuestra hispana, freno. Sofronizo, en otras palabras, poner freno a ciertas cosas, a ser sensata, a ser prudente, a convertirse en mujeres discretas. Tiene la misma raíz de la palabra traducida modestia en 1 Timoteo 2:9, por ejemplo, donde Pablo dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. La misma palabra, o la misma raíz. Poner freno a ciertas cosas. Me gusta eso. Dice el versículo 15 del capítulo 2, que la mujer se salvará engendrando hijos y permanece en la fe, amor y santidad con modestia. Otra vez, sofronizo, la misma idea. Esta es la idea. Las mujeres jóvenes deben ser sensatas, prudentes, modestas, discretas y con dominio propio. Estas virtudes obviamente no se aprenden rápidamente, toman tiempo. Dios desea que las mujeres posean estas características, y porque toman tiempo es que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a comenzar a desarrollar estas virtudes. Se supone que ellas ya han pasado por el proceso y las han aprendido, y las ejemplifican, las modelan y las pueden transmitir. Nos dice que a las mujeres jóvenes se les debe enseñar que amen a sus maridos, en primer lugar, y amen a sus hijos. En 1 Timoteo 5, otra vez, se nos dice que tenemos que ver quiénes son estas mujeres jóvenes, que en esta lista de personas, mujeres que iban a servir, Pablo dice, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. Había una lista de servidoras que Pablo dice, no pongas en esta lista de servidoras, hermanas maduras, a mujeres jóvenes. Nos dice el versículo 14 que las mujeres jóvenes, el apóstol Pablo dice que se casen y tengan hijos, que cuiden su casa y no den lugar al adversario. Había en la iglesia una lista de viudas que posiblemente servían en alguna posición oficial, no sabemos exactamente en qué, definitivamente eran consejeras, eran solo viudas de 60 años para arriba, gozaban de un buen testimonio, podían ser puestas en esta lista para servir. Las viudas jóvenes no podían formar parte de esta lista porque, dice acá el pasaje, serían tentadas a querer casarse. Esta es la escena. Había mujeres jóvenes, que perdían a su esposo por alguna razón y querían ser parte de la lista de hermanas que servían en la iglesia. Y Pablo dice, no pongas ahí a mujeres jóvenes, porque su tendencia y su deseo, que es normal, va a ser de querer casarse y se van a olvidar de la promesa que hicieran, no, voy a servir a Cristo con estas hermanas y voy a mantenerme soltera. Por eso Pablo dice, ¿qué es lo que estas mujeres jóvenes pueden hacer o deben hacer? Quiero que se casen y que críen hijos, que tengan hijos y se dediquen a la responsabilidad que Dios ha establecido como prioritaria para la mujer. ¿Cuál es esa responsabilidad? Cuidar a su esposo y cuidar a sus hijos. Desde la creación. Ahora, retomando el tema de la enseñanza de estas mujeres de edad a las jóvenes, vemos que primero Pablo hace hincapié en el carácter de la mujer que va a enseñar. Ella debe ser discreta, modesta, pura, controlada, y después comienza el apóstol a enfocarse en el contexto específico donde el carácter debe demostrarse, eso es en el hogar. Bueno, nos dice que estas mujeres deben ser enseñadas a amar a sus maridos. Así que maridos, pongan atención, filantros. Filo es amar, lantros hombre, marido. Literalmente quiere decir amante del marido. Es interesante que aquí el mandamiento de amar al cónyuge es a la esposa. Estamos acostumbrados a escuchar esposos, amad a vuestras mujeres. Y pensamos que esa es la responsabilidad de aquel. La mía es de sujetarme, pero aquel que me ame.
Bueno, aquí nos dice que las esposas deben amar a sus maridos, y es un mandamiento. Maridos, el amor es mutuo entre esposo y esposa. Noten también que esta afirmación es un mandamiento que da por sentado la posibilidad de obediencia. En otras palabras, si Dios me manda algo, Él espera que nosotros obedezcamos porque Él nos da también la capacidad de obedecer. Algunas veces escucho por ahí, ¿no es cierto? Bueno, es que yo ya no amo a mi esposo. Yo definitivamente lo he escuchado en mi oficina. Hermanas que quieren hablar conmigo y dicen, yo ya no amo a mi esposo. También lo he escuchado de esposos. Yo ya no amo a mi esposa. ¿Saben a qué se refieren? Se refieren al hecho de que ya no tienen esos sentimientos románticos, así de películas de amor, que caminaban en las nubes y se derretían ante la presencia de aquel gran esbelto varón, galán, que les traía una flor de vez en cuando. Yo ya no lo amo. Por supuesto, si ya está gordo, pelado, ya perdió la atracción de años atrás. Miren cómo se ríen las hermanas. Pero acuérdense que esto es mutuo. Bueno, entonces acá Pablo no está hablando de un amor romántico. Obviamente no está hablando de sentimientos preciosos, hermosos. Está hablando de un amor maduro. Es una responsabilidad de compromiso que la esposa tiene para con su esposo y el esposo tiene para con su esposa. Amad a vuestros maridos. Es un amor serio, es un amor de compromiso. Y es un mandamiento, no hay escape. Hay que hacerlo. Es del Señor. Así como se somete a Cristo, usted se somete también a lo que Cristo dice. También dice acá que estas hermanas ancianas tenían que enseñarle a las jóvenes a que amen a sus hijos. La palabra es filatecnos, lo mismo. Amar, fila o fileo. Tecno quiere decir niño. Que amen a sus hijos. Amantes de maridos, amantes de sus hijos. Las mujeres entonces tienen estas dos prioridades fundamentales, cuidar a sus esposos y cuidar a sus hijos. Recuerden lo que vimos en 1 Timoteo 2:15, cuando dice Pablo que la mujer se salvará criando hijos o teniendo hijos. Definitivamente esto no tiene que ver con la salvación, que es por gracia a través de fe, sino que se refiere a un estigma que Eva había traído sobre la raza humana, particularmente sobre las mujeres. Ella había introducido, el pecado se introdujo en la raza a través de Eva, pero la mujer iba a ser salvada de ese estigma teniendo hijos. Una mujer llevó a la raza humana al pecado y sin embargo son las mujeres que al criar a sus hijos tienen la oportunidad de tener la contribución más grande en sus vidas, guiándolos en los caminos del Señor. Esa es responsabilidad de la mamá, en gran parte. Entonces una mujer, en tercer lugar, debe enseñar a las esposas más jóvenes, hemos visto, a amar a sus maridos, amar a sus hijos y en tercer lugar, a ser prudentes, el versículo 5, a ser prudentes. ¿Qué quiere decir esto de ser prudentes? A saber cómo pensar, cómo tener sentido común, cómo tener sabiduría práctica. Una mujer que ha madurado y caminado con el Señor ahora está en una posición de enseñar a otra persona, a otra dama, a cómo ser prudente. También es interesante notar en el versículo 5 que deben ser, o enseñarles a ser puras. La palabra en griego es hagnos, que quiere decir casta, virtuosa, sexualmente fiel a su marido en todo sentido. Está hablando del aspecto sexual. Asimismo, 1 Timoteo 2:9 nos dice, por ejemplo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Con pudor. Está hablando de un sentido de pudor, un sentido santo de vergüenza. Esto le hace mucha falta a la mujer de hoy, que no tiene ninguna vergüenza en cuanto a lo que demuestra, o lo que muestra, mejor dicho.
No está exaltando virtudes internas, sino que está exaltando especialmente hoy, en esta época del año donde hace un calor impresionante, parece que tienen toda la libertad de vestirse como si ellas fueran las únicas que existieran. Pero obviamente lo hacen con propósitos dobles. Es mostrar, traer atención a aquello que no es casto, aquello que no es puro. Y Pablo dice que las mujeres jóvenes deben ser puras. Y esto es lo que la mujer más madura debe enseñar a mujeres jóvenes, a ser castas. Aparentemente el mismo problema existía en ese entonces, y no tendríamos este tipo de exhortación. ¿No es cierto? El énfasis aquí es de mostrar buen gusto en el vestido. Pablo no está exaltando el vestirse mal, ¿no es cierto? El descuidarse, el ser una maltrecha, así como una cama mal hecha. Eso no es lo que está exaltando el apóstol. El apóstol está exaltando el pudor, el decoro, el buen gusto. En quinto lugar, las mujeres ancianas deben enseñar a estas jóvenes a ser cuidadosas de su casa. ¿Qué es esto? Cuidadosas de su casa. La palabra en el original es trabajadoras en casa. Miren, oiko orgus. Suena bonito, ¿no? Oiko orgus. Oiko es casa, en griego orgus es trabajador, trabajadora en casa. Se refiere a la esfera de sus responsabilidades. La casa es su dominio. A eso se refiere. Por supuesto, no está hablando de lavar pisos y limpiar baños y ser una esclava de todo lo que ahí se encuentra. Tampoco quiere decir que no puede trabajar fuera de la casa cuando sus labores como madre para con sus hijos se han cumplido. El estándar de Dios es que la esposa trabaje y se dedique a su hogar, cuidando, educando a sus hijos y velando por el bienestar de cada miembro de la familia. Noten que aun cuando sus tareas como madre de hijos pequeños han terminado, es importante notar, el ministerio de las hermanas mayores es todavía enfocado en el hogar. Es enseñándole a las más jóvenes a cuidar a sus esposos y a sus hijos. El enfoque todavía es el hogar. Yo sé que lo que estamos enseñando, lo que estoy enseñando es el estándar de la Escritura. Lo único que podemos hacer es enseñar lo que la Biblia dice, y cada uno tiene que usar su sabiduría en su situación particular para aplicar estos principios. Puede ser en algunos casos, por ejemplo, que existan mujeres muy emprendedoras, capaces de llenar sus responsabilidades dentro de la casa y al mismo tiempo encargarse de empresas, situaciones que ayudan al hogar económicamente. Obviamente eso es lo que la mujer de Proverbios 31 hizo, ¿se acuerdan? Era una mujer del hogar, también muy emprendedora. Una mujer que tenía muchísimas energías. Por ejemplo, el 31:10 nos dice, mujer hacendosa, lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Quién la hallará? Su valor supera en mucho a las joyas. Claro, para el esposo le caía fenómeno. Dice, busca lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos. Evalúa un campo y lo compra. Hasta real estate. Con sus ganancias planta una viña. Nota, en el versículo 18 dice, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Qué bárbara esta mujer, ¿no? Ni dormía. Recordemos que es la mujer ideal, ¿eh? El punto es que ella provee para su marido y para sus hijos, material, emocional y espiritualmente. Y el resultado es, lo que notamos en el versículo 28, sus hijos, recuerdan, se levantan y la llaman ¿qué? Bienaventurada. También su marido la alaba. Más le vale. Noten que todo lo que una mujer virtuosa hace, sin embargo, es traer beneficio al hogar. Aún sus empresas fuera del hogar tienen como propósito traer beneficio a la esfera de sus responsabilidades que es el hogar. Interesante.
Esta es una imagen totalmente opuesta a lo que el mundo hoy trata de presentar como una mujer ideal. Vivian Gornick, una autora feminista, escribe lo siguiente: ser ama de casa es una profesión ilegítima, dice ella. La opción de servir y ser protegida y formar un hogar es una opción que no debería existir. Termino. Claro, si Dios dice algo, así son las cosas, y describe lo que la realidad es, aquellos que se oponen a Dios van a decir lo contrario. Las feministas van a ir en contra, por supuesto, de lo que Dios establece como lo que debe ser. Dios ha diseñado que la mujer se sienta satisfecha en su rol dentro de la esfera que es el hogar, que sean trabajadoras en casa. Ahora, volviendo a Tito, vemos que las ancianas deben enseñar a las jóvenes casadas a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas o puras, a trabajar y enfocarse en el hogar. También 6, a ser amables. ¿A qué quiere decir esto de ser amables? Bueno, se refiere a la responsabilidad de demostrar amabilidad para aquellos que están en necesidad. Y por último, en el versículo que sigue, notamos que la misma exhortación de Efesios 5:22 se encuentra aquí, que sean sujetas a sus maridos, el versículo 5, que sean sujetas a sus maridos. No a cualquier varón, no a cualquier hombre, no a todos los hombres, sino a su esposo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Blasfemo. Es el griego blasfemó, quiere decir traer calumnia. Blasfemar es el término que usamos en español y lo entendemos bien. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Si la esposa no obedece estos principios, la palabra de Dios va a ser deshonrada, va a ser blasfemada. ¿Por quién? Va a ser menoscabada. ¿Por quién? Por los incrédulos. El resultado es que los inconversos se van a reír y se van a burlar de Dios. Eso es blasfemar. Recuerden que Tito es una epístola evangelística. Estamos en Tito. En toda esta carta, no sé cuántas veces la han leído y no sé cuántas veces han notado las referencias a salvación o Salvador. Por ejemplo, en Tito 1:3 nos dice Dios nuestro Salvador. Versículo 4 habla del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos al capítulo 2 y leemos que Jesucristo es nuestro Salvador. En el versículo 13. Que Dios es nuestro Salvador en el versículo 10. En el capítulo, y el último, el 3, leemos que el versículo 4, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, nos salvó. El versículo 6 del capítulo 3 dice que nuestro Jesucristo es nuestro Salvador. En otras palabras, parte del propósito de esta epístola es enseñar a la iglesia a evangelizar, a recordar que su conducta en sus diferentes categorías tiene impacto de tal manera que los incrédulos o honran a Dios o blasfeman a Dios por causa de su conducta. En el capítulo 2, recuerden que Pablo está hablando a varios grupos de personas. Comenzamos el versículo 2 con ancianos. Y dice que los ancianos deben ser sobrios, prudentes, sanos en la fe. En otras palabras, está hablando de su carácter y su conducta. En el versículo 3 hablamos de las ancianas. En el versículo 4 hablamos de las mujeres jóvenes. En el versículo 6 Pablo habla a los jóvenes, varones, jóvenes. En el versículo 9 Pablo se dirige a los siervos en relación a sus amos. En otras palabras, Pablo está diciendo que cada uno de estos miembros de la congregación, cada uno de estos grupos tiene una responsabilidad de vivir y demostrar obras que honren a Dios. Fíjense el versículo 14 del capítulo 2. Hablando de Cristo, de Jesucristo, nos dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Escuche bien,
y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. O sea que las exhortaciones de esta epístola, y hoy nos estamos enfocando en las exhortaciones de Pablo a las ancianas, a las mujeres y su enseñanza a jóvenes, no son arbitrarias, no son ocurrencias, no son cosas que él tiene en mente que se las agarró con las mujeres y que les quiere dar, sino que está hablando acá de estos son los principios, los estándares que Dios requiere de las mujeres, de los ancianos, de los jóvenes, de los siervos. Y cuando uno cumple con estos requisitos, cuando uno obedece a la palabra de Dios, entonces está llevando a cabo las buenas obras para las cuales Dios nos hizo y nos creó. Y el resultado va a ser un impacto en aquellos que observan. Lo que está en juego es la palabra de Dios. La desobediencia trae como consecuencia blasfemia por parte del incrédulo. La obediencia, el resultado es lo opuesto. Exalta y honra el nombre de Dios y la gente es impactada al observar la buena conducta, las buenas obras en aquellos que pertenecen a la iglesia. Como esposa cristiana, tienes que tomar estos principios y aplicarlos a tu situación particular. Tu prioridad es obedecer a Dios, someterte a tu marido como al Señor y dedicarte a tu hogar como el centro de tu vida. Este tipo de conducta honra la palabra de Dios, trae bendición a tu hogar y promete tener impacto en la vida de aquellos que te observan. El propósito es también evangelístico. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque al entretejer el sentido de tus mandamientos y tus principios, cuando los ponemos en el contexto en el cual se nos enseña, podemos observar y ver tu sabiduría. Podemos observar y ver tus propósitos. No son arbitrarios, sino que son sabios, son fieles, son verdad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estos principios y ayudes a cada hermana que ha escuchado esta palabra hoy a aplicar cada una de estas verdades a su situación particular. Pedimos, Señor, que tu Espíritu instruya y toque corazones, cambie, transforme. Te agradecemos por este día, Señor, por una vez más haber escuchado esta verdad tuya. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.